Yo creo que para hacer una comparación real de cómo en verdad ha afectado la piratería, habría que preguntárselo a las personas un poco mayores, te hablo 40, 45 años, en el sentido de que desde que yo tengo uso de razón ya la piratería existía. Lógicamente que con la piratería digital esta se hizo mucho más obvia, se hizo mucho más amplia, pero claro, desde que yo recuerdo, la gente ya no tenía costumbre de comprar música. Existió una época, te hablo de los 70s hasta mediados de los 80, en la que capaz ya existía una industria musical acá. Inclusive J.D. Fero Guzmán, te hablo en la época de los acetatos. Ellos compraban los derechos de los discos internacionales y tú veías la edición ecuatoriana de Thriller de Michael Jackson, del disco de Metallica, etcétera, etcétera, que eran discos originales, pero hechos acá, pero eran discos originales. Yo creo que la cuestión de la piratería se ha dado, digamos, conforme ha sido más fácil el hacerlo. O sea, en esa época capaz no existían los cassettes, existían solo los acetatos, así que a la gente no le tocaba otra que comprar los discos. Luego ya alguien se compraba un disco o alguien se compraba el cassette y por cada disco que se compraban 10 personas lograban copiárselo. O ya con el surgimiento de los cassettes empezaron ya a ver las tiendas piratas, que en ese tiempo no eran CDs sino cassettes, y así en adelante, ¿no? Que conforme ha habido la facilidad de tener música sin pagar, la gente, el ecuatoriano, ha cogido esas facilidades sin tener ningún problema. Como era de esperarse en la era digital, cuando se hizo mucho más fácil no solo, digamos, el copiar un disco, sino el ya ni siquiera el pirata tener que comprarse ese disco, pedirlo prestado, sino bajárselo al internet, y para luego que no sea solo, digamos, un disco, sino sea toda una colección musical en un mismo disco. Se ha ido haciendo mucho más profundo, ¿no? O sea, yo creo que la diferencia, digamos, en la época del cassette, si por cada disco que se compraba se pirateaban 10 o 20, ahora por cada disco se piratearán 100, ¿no? Si lo ves por el lado económico, es un tema súper amplio, pero definitivamente a los artistas locales ha afectado. Yo no la llamaría para nada la causa de que aquí no exista una industria musical, porque yo a eso le atribuyo otras cuestiones que son más de idiosincrasia, que se pudieran explicar, digamos, en un contexto más sociológico. Porque yo te decía, o sea, si es que la cuestión sería que ahora es más fácil tener el acceso a la música no pagada, entonces en la época en la que era más difícil, en la época en la que la gente compraba los acetatos, debía haber surgido una industria musical ecuatoriana, y eso tampoco sucedió. Pero sí, para aquellos que todavía, digamos, están procurando que exista la posibilidad de que en el medio hayan artistas que graben y que de alguna manera, por lo menos con esto mismo, se sustente ese mismo trabajo de hacer que ese formato físico exista, y mejor aún si es que se pudiera generar algún ingreso, la posibilidad cada vez es mucho más compleja, ¿no? Por esta situación compleja que dices tú de un artista ya prácticamente no se hace un artista para ganar plata, ¿qué alternativas ves factibles en el momento de combatir la piratería? O de ser un nuevo tipo de servicio, como te contaba, comprar revelación con el comercio. Hablé con Daniel Pasquel, no sé si le conoces, dueño de un estudio. Él maneja mucho más la parte web, sacó su disco físico, Marty Huerta, que le fue muy bien por haberse promocionado en internet. Entonces, ¿cómo crees que esto ayuda? O sea, ¿qué alternativas encontrarías tú? ¿Qué alternativas has planteado a hacer algo contra la piratería? Claro. Es bastante difícil, o sea, casos como el que tú mencionas, el de Juan Fernando Velasco, y no solo Juan Fernando, sino El Comercio o muchos otros artistas que han conseguido la posibilidad de distribuir a precios muy bajos sus discos con los diarios, son casos excepcionales. O sea,
Eso lo puede hacer un Juan Fernando Velasco, que es una insignia de la música popular ecuatoriana, pero no es una posibilidad, digamos, para la masa de músicos, artistas, y peor aún para los músicos emergentes. Yo creo que la piratería ya como una industria fuerte que produce mucho dinero en el medio está para quedarse, empezando por el hecho de que el gobierno de alguna manera avala la piratería. O sea, nos vamos ahorita, salimos de la calle y aquí al lado en la discotienda pirata y de DVDs que hay aquí, como las hay en todos los barrios, ellos tienen que darte una factura. Es decir, es un negocio legal, ¿me entiendes? Todas las disposiciones y los convenios internacionales dicen que no, pero el gobierno se hace el pendejo. De hecho, fue en el 2005 o el 2006 que por iniciativa de lo que es del SDI, Carlos Mas Carrasco, se hablaba de ya, o sea, formalmente decir la piratería es legal. No lo digo a manera de señalar o con actitud inquisidora, pero los artistas grandes mismos, digamos, los artistas que de alguna manera son representativos, incluyendo a Juan Fernando Velasco, de alguna manera son cómplices también, porque ellos son los principales proveedores de lo que son los eventos estatales, donde, ¿qué será? Los eventos del municipio, los eventos del ministerio de cualquier ministerio, de la policía, de esto de los corazones azules, de esas cuestiones, que es todo un aparataje estatal que ha permitido, que ha visto cómo la piratería se ha esparcido y no ha hecho nada. A lo que yo quiero llegar es que, o sea, es un cáncer, es un virus que está completamente esparcido, que no se va a ir, y yo creo que, por lo menos para lo que va a ser música acá, la verdadera alternativa es darse cuenta de eso desde un principio y no esperar vivir de la música. Peor aún si es que lo que te gusta, si es que la música que te apasiona y la que quieres crear no es algo que de entrada sea muy masivo. Lo mejor es tener los pies en la tierra desde un principio, saber que existe de hecho la realidad va a ser que te va a tocar trabajar en otra cosa, sea como músico, o sea teniendo otro empleo, que es el caso mío, que es el caso de muchísimas de las personas que estamos en el medio. Si es que logras grabar un disco, si es que logras reproducirlo, hay una muy buena posibilidad de que este no se vaya a recuperar. Es decir, la posibilidad de una industria musical y lo que eso implica, que los que estén dentro de esa industria puedan ver dinero acá, es como un fenómeno real. Es muy complicado. Como casos excepcionales sí, pero ahí no se puede llamar una industria musical, sino eso, casos excepcionales. Dale, para terminar, ¿cuál crees que es el futuro? No solo de la música en Ecuador, pero en general. Algunos creen que el disco desaparecería, que la nube es donde ya va a estar todo. Ajá. ¿Tú qué piensas de eso? Es una buena pregunta. Justo hoy en la mañana estaba pensando al respecto porque leía la letra de un grupo que recién me conseguí un disco de ellos. Y yo creo que por lo menos en lo que va a ser, digamos, la música masiva, digamos, aquello que más se escucha en las radios y eso, cada vez va a estar mucho más limitado. Cada vez van a ser fórmulas que ya han sido comprobadas. A lo que me refiero es un fenómeno, digamos, como el grunge de los principios de los 90, donde, digamos, surja la posibilidad de que una corriente que tenga una propuesta novedosa para el mainstream, capaz no novedosa en el sentido musical, porque, o sea, para los que cachan un poco más, saben que no es que Nirvana salió y se creó eso, ¿no? Pero sí para el mainstream era muy novedosa. Ahora justo por eso, por lo que cada vez es más difícil hacer, no diría más difícil hacer dinero de la música, pero ya no se hace tanto dinero como se hacía antes. Las grandes disqueras, los que están proponiendo qué es lo que se debe escuchar,
cada vez van a tomar menos riesgos, si no se van a ir a la segura, a lo que ya funcionó. Es ahí de donde vemos cómo todo el retro ha venido y eso, o sea, si te das cuenta, te pongo un ejemplo. Cuando yo tenía en el 93, 94, cuando yo tenía unos 10, 12 años, me empecé a interesar por la música y sonaba justo el grunge y todas esas cuestiones. Si tú lo comparas 10 años atrás, lo que sonaba en el 84 a comparación de lo que suena en el 94 es música totalmente distinta. En cambio ahora, si ves 10 años atrás, la música ya no ha cambiado mucho y yo creo que eso se va a perennizar. Es decir, las opciones de que la música nos presente algo distinto, al haberse limitado la posibilidad de que, por lo menos para el mainstream, al haberse limitado la posibilidad de ser la industria tan millonaria, ahora se van a tomar muchos menos riesgos. En conclusión, si es que quieres, digamos, escuchar buena música y si quieres escuchar algo distinto, más que nunca vas a tener que fijarte de ley en el under. Y buena suerte ahí también, porque ahora con la democratización de los medios de producción musical, o sea, ahora es mucho más fácil grabar desde tu casa, lo que sea, va a haber una infinidad de música. Así que por un lado esa es una ventaja, pero por otro lado, o sea, va a ser mucho más difícil como que encontrar aquello que te llegue, o sea, cernir todo eso, ¿no?